Consideremos esta situación de arreglos de antena en un escenario nuevo. Consideremos un arreglo de antenas flotando en el espacio libre. Desde luego, por lo tanto, no hay scattering, no hay dispersión, no hay propagación de múltiples trayectorias. Y pensemos que el arreglo de antenas es una línea de antenas, ¿sí? El arreglo de antenas está sobre una recta con cada rama, con las ramas espaciadas una distancia d por d metros. Entonces tenemos esta noción de que hay una recta. Ahí está. Tengo que ser bien cuidadosa, con harto cuidado esta figura. Ahora sí. Y tenemos a las antenas ubicadas sobre una recta y espaciadas entre sí por una distancia d. Entonces todo esto siempre es d. Y las vamos a enumerar. 1, 2, 3, etcétera, hasta n sub r. Tenemos nr antenas receptoras. Y esto es lo que recibe el nombre de una phased array. Un arreglo de antenas. Y la noción de phased, de fase, es, la vamos a discutir enseguida. Y en particular, el tema sobre el cual queremos comenzar a hablar se llama beam forming. Formación de haces. No hay una muy buena traducción al castellano, por eso usamos los términos en inglés. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a copiar esta figura de abajo. Y la voy a copiar acá en una nueva página. Y vamos a asumir que en alguna parte en el espacio hay una antena transmisora. Y esta antena transmisora emite una señal al aire, que va a ser una señal que vamos a llamar SDT. Y por supuesto, esta señal
se propaga a través del espacio, y en algún momento llega al arreglo receptor. Ahí está, dejémoslo ahí. Con algún ángulo de incidencia. Y este lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a asumir de que hacia el arreglo esta señal llega desde una dirección, por supuesto siempre la misma, y esto significa de que en la práctica hay un frente de onda plano de la transmisión que llega a la antena receptora, y este frente de onda plano tiene un cierto ángulo. Que tiene un cierto ángulo de incidencia que lo vamos a medir por este ángulo acá. Y lo vamos a llamar θ. θ es el ángulo de incidencia del frente de onda. Por lo mismo, este ángulo acá es θ menos pi medios, y lo explicito porque lo vamos a necesitar enseguida. Y lo que queremos determinar es cuál es la señal de salida en cada una de estas antenas. Entonces, veamos, la señal de radiofrecuencia recibida por cada rama del arreglo es como sigue. La primera rama recibe, vamos a asumir acá, esta recibe directamente la señal. Vamos a ignorar de que haya alguna pérdida por distancia. Recibe simplemente S de t, y por supuesto tiene una contaminación propia de un ruido propio W1 de t, un ruido térmico propio de esa rama receptora. La Résima rama, aquí hay un poquito un abuso de notación porque el subíndice R lo estamos usando para enumerar ramas y R también lo estamos usando para señal recibida, pero no es un abuso que lleve a demasiada confusión. Esa rama, enfoquémonos acá en alguna rama Résima arbitraria. En el instante que llega el frente de onda a la primera rama, este se encuentra todavía viajando y no ha llegado a la Résima rama. Entonces hay un retardo correspondiente a esta distancia de acá que hay que considerar. Entonces la rama R va a obtener exactamente la misma señal, pero retardada en un tiempo que vamos a llamar t sub r.
y va a tener, por supuesto, su propio ruido W sub R de T. Y por supuesto, si continuamos así, la rama sub NR va a recibir la señal retardada en algún T sub NR y va a tener también su propio ruido W sub NR. Ahora, el retardo T sub R está dado por la geometría del problema. Concretamente, T sub R es igual a, tenemos la cantidad de ramas menos 1, o sea, para la cuarta rama son 3 veces la distancia por el seno de este ángulo. Entonces tenemos R menos 1 multiplicado por D seno del ángulo, θ menos pi medios, y todo eso dividido por la velocidad de la luz, C. Ese es el retardo que observa cada rama. Entonces con ello tenemos que la señal recibida por la rama R es igual a S de T menos R menos 1 de seno de θ menos pi medios dividido por C más un ruido W sub R de T. Con este primer modelo de señal de radiofrecuencia que representa cada una de las señales recibidas en este arreglo que flota en el espacio libre, podemos trabajar y podemos hacer varias cosas interesantes, comenzando por determinar su envolvente compleja. Eso es lo que vamos a hacer en la cápsula inmediatamente que sigue.